La arquitectura es un insumo fundamental del sector inmobiliario. De hecho, la arquitectura es lo que resuelve la calidad de las necesidades de la gente y ahí es donde vemos plasmado el resultado final de los complejos inmobiliarios de gran tamaño o de pequeño tamaño. La arquitectura es fundamental para esto y hoy, para hablar de arquitectura, tenemos la oportunidad de hablar con un genio de esto, con el arquitecto Benjamín Romano, que es de las gentes que más ha marcado la transformación de la forma de entender la arquitectura. Y en esta plática nos va a quedar claro por qué. Benjamín, muy buenas tardes y gracias por la oportunidad de platicar contigo. No, hombre, gracias por invitarme y gracias por tu comentario. Bueno, lo que pasa es que quienes hemos tenido la oportunidad de medir lo que ha pasado con el sector inmobiliario y de pronto vemos cuando un edificio se convierte en una aportación a la ciudad, en una aportación a la arquitectura, en una aportación a la forma de utilizar los espacios, ¿qué es lo que debiera hacer la arquitectura? Es que me parece que a veces, y es ahí donde quisiera tu primera opinión, me parece que nos vamos con la arquitectura y una primera impresión de la gente es que la arquitectura lo que más marca es la estética. Y yo veo en tus proyectos que hay una integración de la estética con la funcionalidad urbana, con el impacto social, con el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo es esta visión integral de entender la arquitectura? Es que mira, yo creo que es muy importante entender que la arquitectura es espacio, no es escultura. Y la escultura sí creo que tiene que tener una altísima carga estética. La arquitectura no por eso, no por lo que yo digo no debe ser estética, pero el cuello de botella es el espacio. Por ahí dicen que un mal médico te puede matar y un arquitecto no. Pero lo que sí puede mal hacer un arquitecto es condenarte a vivir mal en el espacio que le hiciste. Y eso es trágico. Porque si bien no vas a desaparecer, tu existencia no va a ser lo deseable. Entonces, yo ahí es donde pienso que la arquitectura debe nacer de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Sí, claro, la arquitectura entendida como lo que decían los grandes maestros, ¿no? Empecemos por la función y después, si se resuelve bien la función, la forma y todo lo demás, todos los valores estéticos vienen por añadidura. Un buen manejo de una buena selección de materiales, un buen uso de esos materiales. Así es. Y por supuesto, entender el entorno. Y cuando hablamos del entorno, yo tengo la suerte de haber estado un tiempo invitado allá en Harvard. Y ahí entendí lo importante que es entender el entorno. Yo creo que nosotros los arquitectos nos debemos de volcar a respetar el entorno en toda la extensión de la palabra. No nada más me refiero al ecológico, me refiero al entorno urbano, al entorno social, al entorno sí ecológico. Seguramente tú sabes que cerca del 40% de la contaminación del planeta Tierra, del monóxido de carbono, es culpa de los arquitectos. Sí, claro. Cerca del 40%, o sea, es una bestialidad. O sea, mucho más que toda la industria, mucho más que todos los coches, mucho más que todas las vacas que dicen que también contaminan. Está difícil ser responsables del 40% y no hacer nada al respecto. Eso marcó en mí un gran cambio y el trabajo que hoy estamos pudiendo hacer, afortunadamente, está totalmente cargado de ese compromiso social o ecológico, si le quieres llamar, y social, muy importante. Es un compromiso con el futuro, con entender, hablábamos antes de empezar ya la charla formal que grabada y la que es la que estamos compartiendo con el auditorio, el hecho de que como arquitecto, a veces el primer requerimiento, sobre todo cuando uno es joven, un arquitecto joven, es que te miden en función de la tasa de rentabilidad que ofreces, ¿no? Y a veces cuando estás ya trabajando, ya vas madurando y vas teniendo un impacto con tu profesión, te das cuenta de que cuando te tienes la oportunidad de hacer un proyecto de tan alto impacto urbano como es la Torre Reforma, que es un ícono de la arquitectura mexicana, considerada el mejor rascacielos del mundo, que ha tenido múltiples reconocimientos, pero que es una obra que en efecto impacta en lo urbano, evidentemente, impacta en el aspecto físico de la ciudad, en lo social, en la funcionalidad, en la forma de entender lo que la arquitectura bien planteada, bien desarrollada, puede ser como parte de un sistema inmobiliario, porque la arquitectura además, creo que el éxito de la arquitectura tiene que ver y tiene que ir de la mano con vincularse adecuadamente con los procesos urbanos, el inmobiliario incluido. ¿Cómo ha sido para ti esta parte de tener este posicionamiento, irte metiendo en los modelos de producción para que tu palabra tenga peso al momento de transformar las ciudades? No sé cómo ha sido. Yo creo que es muy importante pues hablar con congruencia, ¿no? Y hablar con lo que tú piensas
y actuar en consecuencia. Y yo creo que eso nos ha permitido, pues, tener ese cierto valor. Digo, no puedo dejar de hablar de mis cerca de 30 años de docencia en la universidad. Esa docencia te enseña mucho a respetar, a pensar y a hablar y a exponer ideas. Ideas que por supuesto salen de los alumnos de quien aprendí tanto durante tantos años. Yo creo que entre eso y la congruencia del trabajo y mi aprendizaje que tuve del trabajo con Alberto Castillo, yo creo que eso pues, me ha dado afortunadamente un reconocimiento de lo que opinamos y de lo que pensamos. Y yo estoy muy agradecido por ese reconocimiento. Es un compromiso para mí, pero me gusta. A mí me gusta porque luego cuando aquí en el taller alguien propone algo, les digo, oye, no te olvides que tenemos un compromiso con el medio ambiente, con la ciudad, con el gremio. Y bueno, me ayuda ese compromiso a acotarme. Y me gusta sentir eso. Ahora, por ejemplo, que vamos a tener este próximo evento del ADI, que se reúnen los grandes inmobiliarios de México, es muy importante ver que este proceso de transformar el sector inmobiliario vaya de la mano con crear proyectos que sean mejores proyectos. No únicamente por la rentabilidad, sino por lo que aporten a la sociedad. Ya ni siquiera digamos en términos urbanos, sino que si son buenos para la sociedad, en consecuencia serán buenos para muchas cosas, serán más funcionales, serán, por supuesto, esperamos que sean estéticos, pero esperamos que en su proceso de construcción y después en su vida útil sean menos contaminantes, sean más amables con el entorno. ¿Tú cómo consideras que debe ser este futuro de la arquitectura? Estamos saliendo de una prueba tan fuerte como la pandemia, estamos viendo que estamos como humanidad en pruebas importantes. ¿Cómo consideras que debe ser la arquitectura como parte de la solución en lugar de ser parte del problema? Yo creo que equivocadamente, desde la última pandemia de 1920, en los 20 a hoy, los arquitectos en aquel entonces entendieron muchas cosas de la arquitectura que se nos fue olvidando. Y se nos fue olvidando mucho con esta industria del cristal, que no tengo nada en contra del cristal, me encanta la transparencia, pero se nos fue olvidando que nosotros necesitamos respirar y que el edificio necesita respirar y que no podemos vivir en lugares enfermos o encerrados. Y en un clima como el que tenemos en Ciudad de México, tan magnífico, donde podemos vivir sin aire acondicionado, yo creo que lo que tenemos que hacer es, la arquitectura, el futuro de la arquitectura es abrirnos al exterior, respetar el entorno climático, el entorno ecológico. Mira, nosotros ahorita estamos haciendo un aeropuerto en Puerto Vallarta y el aeropuerto va a ser net zero. Quiere decir que nosotros vamos a generar la misma cantidad de energía de la que vamos a consumir. Vamos a tener descarga cero de agua. Eso en términos aeroportuarios es muy válido, pero en términos de mar para Vallarta vale oro, porque nosotros los desechos desafortunadamente se van al mar y vamos a tener descarga cero de drenaje. Además de un sinnúmero de cosas que estamos haciendo para cuidar el entorno ecológico. El terreno donde se está construyendo el aeropuerto es un terreno boscoso y limitamos, afortunadamente los dueños del grupo aeroportuario aceptaron, vamos a limitar la tala de árboles a exclusivamente la huella del edificio que tiene azotea. Todos los demás se quedan. Y eso, y no nada más eso, afortunadamente les gustó el partido arquitectónico porque en vez de hacer un aeropuerto horizontal de un nivel, los convencimos de hacer un aeropuerto concentrado en 3 niveles, entonces la huella es mucho menor. Sobra decirte que eso nos ayudó enormemente en el manejo de aguas pluviales, nos ayudó enormemente en el costo de cimentación. ¿Por qué? Porque concentramos el problema. Me parece que si nosotros pudiéramos meter a la ecuación de la arquitectura 2 conceptos que yo quisiera marcar ahorita. Uno es el ecológico, la Agenda 2030, que yo creo que sí o sí la tenemos que meter en la arquitectura. Me parece que es una obligación. No podemos seguir siendo los responsables del 40% de la contaminación del mundo. Eso es ya inevitable. Y otra que tenemos que pensar es que nosotros tenemos una existencia corta en este planeta. 80 años,
90, bueno, ya sería una maravilla. Y el trabajo que hacemos se queda, y se queda, y hay arquitectura que puede tener 300 o 500 o más años. Arquitectura que todavía se usa. Claro, está Teotihuacán, están otras cosas más antiguas, pero me refiero a arquitectura que todavía se usa. Tú te vas a Europa y caminas por edificios que se construyeron hace 800 años o 1000 y están usados, utilizados. Y yo creo que eso lo tenemos que meter en nuestro trabajo. Desafortunadamente la TIR, de lo que hablamos hace rato tú y yo, en muchas ocasiones le impacta a los propietarios. Pero yo creo que hablando con los propietarios y explicándoles que lo que ellos están dejando es un legado de su existencia en este planeta y es un legado para futuras generaciones, yo creo que pudiéramos revertir esa única visión de la tasa interna de retorno. Yo creo que hay otras cosas que afortunadamente el grupo de inversionistas que han decidido trabajar conmigo lo han entendido y yo estoy muy agradecido y me siento muy contento de que el trabajo que hemos hecho ha envejecido bien y ha permanecido usado. Este mismo edificio tiene cerca de 30 años, donde estamos ahora, y el edificio se ve bien. ¿Por qué? Porque ha envejecido con dignidad, que me parece que es muy importante. Sí, por supuesto. Creo que parte del tema es una visión cortoplacista, que a veces pareciera que hacemos las cosas para cumplir con el momento y a veces se nos olvida la vida útil que va a tener después en términos de mantenimiento, pero también en términos de que siga siendo viable con el paso del tiempo. Me parece que en estos momentos donde hay tendencias que hablan de no necesariamente construir nuevo, sino utilizar mejor lo que tenemos. O sea, eso lo vemos en todo, ¿no? En la ropa, aprendamos a consumir menos, a usar más las cosas, a usar mejor las cosas. Me parece como una oportunidad para toda la industria de la construcción, donde estamos inmersos como arquitectos, como inmobiliarios. Me parece que en lugar de verlo como un obstáculo, hay que verlo como una gran oportunidad, porque además a nadie nos conviene acabarnos la humanidad, no nos conviene acabarnos el planeta, no nos conviene matar el futuro. Sí, simplemente la casa esta de Torre Reforma, para muchos desarrolladores era una piedra en el zapato. Por supuesto. Y le dimos la vuelta. Y hoy es un lujo. Es un lujo que tiene ese edificio, esa casa. Y es un lujo urbano porque tenemos historia del desarrollo de nuestra ciudad. Es simplemente como cambiar este aspecto. Yo sí estoy convencido que tenemos que cambiar de visión con esta famosa tasa interna de retorno. Porque hay conceptos difíciles de evaluar, como que la mejor arquitectura se vende más rápido que la mala arquitectura. Y eso debería jugar en la ecuación. Sí, claro. Y eso no se pone en la ecuación cuando tú analizas una TIR. Y otra cosa es que yo sí creo que la vivienda en renta, amén de las oficinas, pero la vivienda en renta cada vez va a ser más viable en México. Y entonces yo creo que eso pudiera ser el cambio de vivienda, porque también hablábamos de que la pobre vivienda de interés social está muy lastimada, muy dañada, porque nada más la TIR nos ha manejado. Es como este bacanal, ¿no? De a ver cuánto me como y cuánto me tomo, y no cuánto dejo y qué hago, ¿no? Y cómo va a vivir este usuario. A mí me parece que cuando se meta bien el concepto de vivienda en renta, que en todo el planeta funciona muy bien menos en México, en ese momento le vamos a dar más valor a la buena arquitectura y a la buena calidad. ¿Por qué? Porque el propietario se queda con el activo y lo va a rentar y lo va a poder seguir rentando por muchos años. Y yo tengo fe que por ahí va a caminar algo interesante. Es que hay un cambio de paradigmas y en eso van a ayudar mucho las nuevas generaciones, donde evidentemente el usuario joven, no solamente porque no le alcance, sino por estilo de vida, va a preferir rentar, seguramente. Sí, lo voy. Y en muchos conceptos, por ejemplo, en conceptos urbanos que están ya más en tendencia, cuando se habla de decir, a ver, ahorita vemos una ciudad expandida anárquicamente. Pues, obviamente la lógica diría que en lugar de seguir creciendo para afuera, manteniendo cierto nivel de anarquía, a lo mejor la lógica es consolidar lo que hay y aprovechar mejor
irnos en cierta medida de una densidad adecuada, no toda la ciudad en 60 pisos, pero sí a lo mejor toda en 5 o 6 pisos y con variantes que puedan ser más altas. Eso, o sea, tendríamos varias cosas. Uno, el cambio de tendencias del uso de la gente, que a lo mejor ya no es solo ser propietario, sino puede ser usuario, inquilino. Dos, la densidad y el uso mejor del suelo, del que es un activo valiosísimo. Y tres, dentro de ese uso del suelo, los usos mixtos. A lo mejor nos vamos a olvidar de tanta zona de uso exclusivamente habitacional o de oficinas y vamos a ver más mezclados los usos. ¿Tú cómo percibes estas tendencias? Es que mira, muy interesante. Ahorita que me estás diciendo, estoy recordando, en esta misma charla te decía yo que la arquitectura nos precede, o sea, dura más que nosotros. Sí. Anteriormente, si tú hablas con una persona que quería hacerse una casa, alguien con dinero, no importa, te decía, quiero 3 recámaras, porque está pensando en el número de hijos que tiene. 3 recámaras, una sala, un comedor, un antecomedor, una cocina, tarara. Entonces, ahí vamos todos, yo así empecé también haciéndolo, a construir muros de tabique para hacer los cuartos que dividen. Yo acabo de terminar una casa aquí en Las Lomas, que el espacio es diáfano. Es una ficha que mide 50 por 9. Ningún muro toca el techo. Todo es mobiliario que se puede mover. Entonces, hoy la casa puede funcionar para un tipo de familia, pero ese mismo espacio que va a vivir 100 años, mañana se va a ocupar distinto. Esta reflexión es como muy tonta, pero yo te garantizo que tu abuelo ni trabajaba ni se vestía igual que tu papá. Sí. Y tu papá ni trabajaba ni se vestía igual que tú. Y seguro tus hijos se van a vestir y van a trabajar y van a tener costumbres distintas. Entonces, ahí es donde viene lo interesante de nuestro oficio. Nosotros tenemos que pensar en espacios diáfanos y flexibles. ¿Por qué? Porque esos espacios diáfanos y flexibles nos van a permitir adaptarnos a lo que sea. Tú podrás ver en mi trabajo posterior a este edificio, no hay columnas. Nunca. Aborrezco las columnas. Y la razón por la que las aborrezco es porque a mí me parece muy interesante que la estructura debe ser el todo y el espacio debe estar dentro de la estructura. Es decir, es como vivir una estructura. Cuando yo le meto columnas y muros como los que hablaba yo hace rato de mampostería para hacer los cuartos de la casa que me pidieron, lo que estoy haciendo, estoy frenando la posibilidad de adaptarse esa construcción a las nuevas tendencias o necesidades de uso. Y creo que en la medida que los arquitectos logremos hacer esta arquitectura diáfana y flexible, va a ser muy bueno para nuestros clientes. Ahora, tú eres muy joven. Una forma de pensar muy joven que seguramente ha sido retroalimentada con toda esta estancia en la academia, donde has estado trabajando con jóvenes, 30 años. Seguramente eso te ha mantenido con la mente muy abierta, estar abierto a la innovación constante, porque hoy que estamos con nuevas tendencias en urbanas, nuevas tendencias en diseño, nuevos materiales que han ido evolucionando. El cemento que hoy hay es muy diferente al cemento que había hace 50 años, igual el acero, igual el vidrio, o sea, esa transformación ha cambiado. ¿Cómo le haces para estar constantemente al tanto de estas nuevas tendencias, de todo, conceptuales, técnicas, sociales? ¿Cómo le haces? Yo he tenido mucha suerte en mi vida. Yo, mi primera fase de arquitecto, trabajé con Alberto Castillo y aprendí de construcción y de diseño. Pero luego tuve una fase muy interesante con mi maestro y amigo Francisco Serrano y Susana García, ambos arquitectos de la Ibero, en los cuales hemos hecho un grupo con el cual viajamos 1 o 2 veces al año. Y viajamos a aprender lo que están haciendo en el mundo, a aprender los cristales nuevos, a aprender los concretos nuevos, a aprender los espacios nuevos o las ciudades nuevas. Y esa costumbre que yo creo que ya tenemos, tenemos 20 años. Recuerdo, el primer viaje lo hicimos cuando terminé Torrebosques. Eso nos da mucha cultura a los tres. Y Pablo Serrano nos acompaña. Me equivoqué, decía a los 3, a los 4. Porque eso nos permite entender lo que está haciendo el mundo. Y no hay nada como ir y verlo, porque eso que ahora las nuevas generaciones dicen que aprenden todo por internet y se meten en Google, sí puedes, yo no digo que no puedas,
pero no es lo mismo No lo que sientes. te platique que yo como este perfil hasta ir y tocarlo y verlo y entender cómo se ensambló con el perfil de afuera. Entonces, en este grupo que tenemos de viaje magnífico, yo de verdad he sido muy afortunado, vamos y entendemos cómo hacen las cosas. Y no nada más eso, buscamos entrevistarnos con locales. Y los locales nos enseñan muchísimo. Y eso es como lo hacemos. Yo en 2 semanas me voy de viaje otra vez. Viajo y viajo. Y viajo, no voy y me tomo selfies, sino voy y veo cómo está ensamblado un perfil, cómo le hicieron para protegerse del sol, cómo le hicieron para la cuestión ecológica. Voy y veo y aprendo. Y en ese aprendizaje, ¿qué te platican en el oído lugares como Abu Dhabi, como Dubái? Yo creo que esas ciudades los felicito porque la hicieron. Sí. Me parece que no son muy sustentables. Recuerdo cuando estaba yo en Harvard, como tema de clase, había un proyecto en la ciudad de Doha, que ya ha alcanzado 39 grados centígrados o 40, algo así. Y es la ciudad más caliente del mundo. Y recuerdo que en las reflexiones que hacíamos con los alumnos y los demás compañeros profesores, decíamos, es que es un error hacer las ciudades ahí, porque hoy por hoy está complicado. Lo que sí es una maravilla es que cuando fuimos a Dubái, a mí me impresionó. Yo tuve la oportunidad de ver que la empresa Simesa de México, su empresa madre se llama Vinci, y Vinci fabricó las islas de Dubái. Entonces nos llevaron a ver las islas de Dubái. Que yo no sé si sea bonito o feo las islas, a mí no me importa, no es el tema. Lo que me parece muy interesante es que le dieron costa a todas estas casas. O sea, crecieron el litoral de la costa. Y a mí me parece muy interesante porque ahí están coexistiendo con el mar. No sé si sabes, pero el 100% del agua que se consume o se usa en Dubái es del mar. El 100%. Entonces, eso es muy interesante. Claro que con el calentamiento global, la temperatura ya de por sí caliente va a subir. Me parece que es poco sustentable, pero por demás interesante. Las soluciones que han hecho los buenos arquitectos para protegernos del sol, para generar ventilaciones cruzadas y estas cosas, me parece que son muy interesantes. Pero, aunque yo preferiría, vamos, me cuesta mucho trabajo hablar, yo no vivo en esos países, entonces me cuesta mucho trabajo, pero yo preferiría hacer una ciudad en un lugar menos cálido, menos caliente, y con menos abrasión de la arena. Pero lo que sí es interesante es cómo inteligentemente se han adaptado y toman todo el agua del mar y han hecho cosas muy interesantes. Y en estos viajes, así como te pregunté específicamente por esos casos, porque son lugares extremos donde de la nada el poder económico permitió crear cosas, pero sin pensar en eso, sin pensar en poder económico, ¿qué es lo que más te ha sorprendido agradablemente en los últimos años de lo que has visto? Pues es muy difícil pregunta, porque te sorprende todo. Te sorprende Seúl, a mí me impresiona. Seúl estuvo, según la historia, estuvo totalmente acabado después de la Segunda Guerra Mundial y varios años después. Y tú te vas a Seúl y, híjoles, en algunos gobiernos equivocados construyeron segundos pisos y ya los borraron, ya los quitaron, y ahora hay bosques y campos en esos terrenos de los segundos pisos. A mí me impresionó mucho Seúl, que fuimos antes de la pandemia. Me impresionó mucho su modernismo, su vocación de educación, que esto evidentemente ya no se hizo porque el aeropuerto de la Ciudad de México ya se quedó, pero yo recuerdo cuando el gobierno de Peña Nieto nos invitaron a 6 arquitectos a reflexionar de qué hacer con el terreno del aeropuerto. Y yo me puse a analizar y demás, y todo lo que tú me digas, y yo recuerdo que mi propuesta era crear una universidad ahí, porque 92% de nuestros alumnos de nuestros muchachos que quieren entrar a la universidad no tienen lugar. Y en Seúl me impresionó cuánto le dedican a la educación. Y yo creo que eso es algo que a México le ha faltado. Me parece que nos urge crecer en educación. Eso es a mí lo que más me impresionó de Seúl. ¿Cuánto le dedican a la educación?
Oye, y un tema fundamental. Es que arquitectura es ver la arquitectura, pero es entender las necesidades del pueblo, Claro, ¿no? de hecho, ese es el tema. O sea, a ver, como personas necesitamos las ciudades. Ya el tema es no entender la vivienda, como la vivienda, lo que pasa dentro de esas cuatro paredes, o las que sean, si son más, las que sean, sino entender su vínculo con la ciudad, que la ciudad se asegura, que la ciudad, vaya, todos los valores de ciudad. Pero el tema es que tenemos que resolver también temas importantes, porque el problema de la vivienda, por ejemplo, va de la mano con el problema de la pobreza. ¿Tú cómo te imaginas posibles opciones de solución para un reto tan fuerte como el de la vivienda, viendo yo todo lo que se ha hecho mal, viendo todo lo que se ha reflexionado de cómo debería ser la vivienda asequible, más humana, la vivienda adecuada, ya dejar atrás el concepto de vivienda digna para pensar una vivienda adecuada para cada familia? Tú hablabas de la persona que se casaba, que apenas no estaba ni casando y ya pensaba en las 3 habitaciones. Sí. Hoy a lo mejor tendríamos que pensar que hay jóvenes que quieren una casa para ellos solos. Ya ha cambiado la forma de entender las cosas. Totalmente. ¿Cómo te imaginas las formas de habitar? ¿Y cómo lo veremos transformado en términos urbanos, en términos de industria de vivienda, en términos de arquitectura? Yo creo que lo que voy a conceder es como muy simplón, pero yo creo que debe ser un espacio diáfano, ventilado y con una gran cantidad de espacio verde. Y de ser posible en el centro de la ciudad. Y no me refiero en el Zócalo, me refiero urbanamente en el centro de la ciudad. Yo creo que esas son las características que debe tener la vivienda. Por eso fracasaron los vivienderos que se fueron a la periferia y yo creo que el programa de Claudia Sheinbaum de convertir estos grandes edificios disque de oficinas que eran industriales en vivienda, si logran meter este contenido de flexibilidad, de espacios ventilados y verdes, yo creo que puede ser un acierto de Claudia Sheinbaum. Y me parecería que sería muy interesante eso. El reciclaje, porque también en esta plática hemos hablado tú y yo del reciclaje. Son estructuras que ya existen y que no hay por qué tirarlas. Y si ya hoy no se usan ese tipo de oficinas por la pandemia, lo que tú me digas, hay que darles un reciclaje y cambiarlo. Pero yo hice una propuesta para un gran desarrollo de 600 y pico de viviendas aquí en el centro de la Ciudad de México, que no se completó, pero por ahí había un proyecto, una parte interesante que lo propuse. Ves que Sedubi te pide un impuesto de mitigación, ¿no? Entonces, esto es en San Antonio Abad, en la continuación de Tlalpan. Como tú sabes, cuando construyeron el metro, que fue un acierto, pero cuando construyeron el metro, dividieron a la colonia de tránsito de la colonia obrera. Y eso le hizo mucho daño, más a la tránsito, porque se quedó afuera. La otra como que está cerca de la Doctores, y tránsito se quedó afuera. Entonces hay vandalismo, hay problemas. Entonces yo tenía mi propuesta en ese conjunto de hacer unos puentes ajardinados, puentes bastante anchos, como Rambla, para comunicar a las dos colonias, con unos espacios ajardinados donde pudiera yo ir y sentarme con mi novia o con mi hijo o lo que sea. Me parece que si logran estos desarrolladores, en vez de pagarle un impuesto a Sedubi, que quién sabe qué pasa con ese impuesto, y no digo que nadie se lo robe, pero quién sabe qué pasa, y lo pudiéramos meter directamente a nuestro entorno inmediato, porque tú te vas ahorita a la colonia de tránsito y no hay un parque, no hay 1 metro cuadrado de parque. Y claro, no podemos ir a expropiar terrenos para hacer parques, pero sí podemos usar espacios peatonales. Y a todo el mundo le había gustado mucho. Desafortunadamente la economía y la confianza en el país es muy mala hoy, y por eso es que no se hizo ese proyecto. Pero ahí está en el tintero, y yo creo que algún día se hará algo similar. Si no, ese será algo similar. Hablabas, por ejemplo, de lo que está promoviendo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Uno de los temas es un encaje para que en cada proyecto inmobiliario de vivienda el 20% se destine a vivienda más económica, vivienda social. Eso se hace en varios lugares del mundo y funciona muy bien. ¿Cómo lo sientes? Mira, es una pregunta muy difícil, porque si me pongo la cachucha... Pero ¿a quién se la estoy Si haciendo? me pongo la cachucha de urbanista, lo veo muy bueno. Si me pongo la cachucha de desarrollador inmobiliario, lo veo malo. Desafortunadamente,
ahí hay un tema importante que no está bien. Yo creo que la única manera que pudiera pasar eso es destinando una fracción del predio para un uso y otra fracción del predio para el otro uso. Pero lo que yo he visto en Manhattan, que los primeros 3 o 4 pisos son de vivienda asequible y los demás no, yo veo muy difícil que eso pueda pasar en México. ¿Por qué razón? Porque hay poca cultura. Y yo creo que tú quieres vivir con tus iguales en términos de cultura. No económico, ¿eh? A mí lo económico no me da nada, en términos de cultura. Entonces, yo sí lo veo difícil tu pregunta, porque son dos respuestas muy distintas. Yo con mi cachucha de desarrollo inmobiliario, yo no le veo mucho punch, mucho beneficio. Porque además no da beneficio. Haz de cuenta, en Manhattan les quitan el predial por 20 años. Claro. Entonces, ahí hay un beneficio. Hay un incentivo importante. Aquí Claudia no hizo ninguna oferta de incentivo. Entonces, digamos que socialmente su idea es buena. En términos de inversionista, no es buena, porque no les dio ningún incentivo a los desarrolladores. Y por eso es que no me gusta. Es más, yo creo que sí te contesté bien. Creo que me gusta claro. Porque no está bien planteado. Creo que quedó muy claro, y bueno, ese es un tema porque donde tiene que ver todo lo que es la arquitectura, el sector inmobiliario con construcción. Una última pregunta que tiene que ver con el futuro. La pandemia nos va a echar fuera, vamos a salir rebotando con nuevos usos de muchas cosas. Y la tecnología en el proceso, o sea, no solamente la pandemia, sino los 2 años que muchos han estado guardados, cuando salgan se acostumbraron a comparar con el teléfono. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo te imaginas en ese contexto la transformación evidente que habrá de tener los centros comerciales, la transformación que van a tener lugares de oficina donde la gente sí va a trabajar, pero también va a estar parcialmente en su casa algunos días? ¿Cómo te imaginas ese futuro en términos de sector inmobiliario y de arquitectura? Yo creo que no todo es blanco y negro, ¿eh? No. Y no todo es absoluto. Yo hace rato te comentaba que yo sí creo que esos grandes edificios que tenemos de plantas de 3,000, 4,000 metros, disque de oficinas donde nadie tenía ventilación, esos están amolados. Yo creo que esos hay que demolerles patios para que se haga vivienda o para que se hagan otros usos. Lo que tú me digas y mandes. Eso estoy convencido que va a cambiar. Yo creo que el uso de oficinas va a seguirse necesitando. Y me refiero a oficinas más entendidas con el futuro, ecológicas, respirables, con un entorno urbano, con transporte público. Yo creo que esas oficinas van a seguir siendo requeridas y son necesarias, porque yo no me puedo imaginar trabajar en mi casa todos los días con mi esposa, con mis hijos, con mi suegra o las vecinas que vengan a platicar con mi esposa, porque no me van a dejar trabajar. Y tampoco me van a dejar trabajar los amigos de mis hijos. Y yo necesito trabajar para que todos ellos vivan bien y para que todos estemos bien. Entonces, me cuesta mucho trabajo imaginarme eso. Sí entiendo que un millennial se puede ir hoy a Starbucks a trabajar con su computadora. Hoy, mañana cuando su empresita crezca, no va a poder, porque va a tener que llevar una coexistencia con sus colaboradores. Yo como arquitecto, durante el primer año de la pandemia, todos nos aislamos, todo lo que tú me digas y mandes. Pero hay un momento en que ya no pudimos. O sea, tú no puedes proyectar un aeropuerto sin juntarse. En Zoom. No puedes. Te tienes que juntar. Entonces, por eso digo que no hay blanco y negro. Ahora, los centros comerciales, desde antes de la pandemia, yo creo que ya se veía venir este fenómeno del e-commerce. Yo creo que es un fenómeno que no tiene vuelta atrás. Es evidente que no tiene vuelta atrás. Y yo creo que estos grandes centros comerciales se van a convertir en centros de entretenimiento, que creo que nos hace mucha falta. Y sí me parece que centro de entretenimiento no nada más significa lugares para comer, restaurantes. Yo creo que hay mucho entretenimiento por hacer, muchísimo, que todavía no lo veo reflejado en los centros comerciales que se están transformando. Pero a mí me parece que ya no se van a llamar centros comerciales, se van a llamar centros de entretenimiento.
Y vas a ver que la creatividad humana, que es magnífica, es que lo más maravilloso que tenemos es la creatividad humana. Sí, pues sí. Que ya no puede ser esto. No te preocupes, se nos ocurren cosas. Porque así somos los humanos, ¿no? Entonces, con esta creatividad humana, yo estoy seguro que estos desarrolladores que tienen centros comerciales le van a dar la vuelta. Y te vas a acordar de mí. Le van a cambiar de centro comercial a centro de entretenimiento, donde puedes comprar. La experiencia. Sí, pero lugares donde vas a vivir experiencias. Y en medio de la experiencia vas a consumir. Sí, vas a consumir algo. Pero seguro, el día de mañana, tus necesidades básicas las vas a comprar electrónicamente. Seguro. Bueno, yo no es que me sienta millennial. Yo todo lo compro electrónico. Porque yo ya tengo la marca que me gusta, sé cuál es mi talla, sé cuáles son mis libros, qué quiero comprar, todo. O sea, pero eso no tiene nada que ver la pandemia, ¿eh? No. Ya venía. Ya venía. Yo recuerdo en mi época de Harvard, me metí a una conferencia que trataba el colapso de los centros comerciales, así se llamaba. Bueno, en inglés, ¿no? Y, o sea, ya venía. Ahora, la pandemia, pues claro que nos ha ayudado. Y claro que los centros comerciales o centros de entretenimiento van a tener que ventilarse mejor y hacer un espacio más verde y demás. Y yo creo que son centros de barrio muy interesantes donde pueden pasar muchas cosas. Porque también hay otro fenómeno que pasa que al final, como humanos, nos necesitamos conocer. O sea, mi nieto quiere conocer a una muchachita y mi nieta quiere conocer a un muchachito. Entonces necesitamos conocer. Entonces necesitamos centros donde nos podamos interactuar y conocernos. Y no nomás en la universidad, porque entonces ahí, desafortunadamente, tu mundo se hace muy chiquito. Porque si estudias letras, no vas a conocer a muchachas que estudian letras. En cambio, estos centros de entretenimiento te van a permitir llegar y conocer gente y entretenerte. Sí, claro. Vivir la vida. ¿No? Vivir la vida. Muy bien. Sí. Pues querido Benjamín, evidentemente yo me podría seguir aquí platicando. Sí. Pero tengo entendido que te tienes que ir precisamente a revisar arquitectura. Entonces, ¿quién soy yo para impedir eso? Te agradezco mucho tu comentario. Es un placer estar contigo, platicando contigo. Y bueno, pues nos veremos ya pronto en la ADI, ¿no? Nos veremos pronto en la ADI. Nos veremos pronto en la ADI y me da mucho gusto que me hayan invitado otra vez. Me siento muy, muy honrado por el reconocimiento que me dieron y muy agradecido a la ADI. Muy bien. Pues Benjamín Román, un ícono de la arquitectura mexicana con grandes proyectos que han tenido que ver con el éxito del sector inmobiliario mexicano. De esto hablamos aquí y seguiremos con nuevos espacios para hablar de arquitectura y su impacto en términos sociales, económicos, urbanos y ambientales. Gracias.